una producción original de Invierne Corp y Ojo con STV. Cuadernos políticos, ayer y hoy. Una revisión crítica de los hechos históricos, su impacto en el mundo y la realidad de Iberoamérica hoy, con el historiador Alejandro Oropeza. Amigos de Radio Victoria Ojo con Eso Televisión, en esta nuestra alianza hemisférica con Benamérica, con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, con reporte confidencial con el portal Sin Filtro de Naibor Petite y la red global, vamos a nuestro programa Cuadernos Políticos de ayer y hoy con Alejandro Oropeza, Viviana Pacheco. El tema de hoy es, Alejandro, lo indicas tú y comienza la temática con su invitado, el profesor George Kastner. Adelante. Muy buenas tardes. Hoy es 12 de octubre del año 23. Y con ustedes hoy nuestro programa Cuadernos Políticos de ayer y hoy, conducido por Viviana Pacheco y Alejandro Oropeza. Hoy el Cuadernos Políticos llega a ustedes gracias al patrocinio del Center for Democracy and Citizenship Studies, con sede en Miami, Florida, y del Observatorio de la Diáspora Venezolana, ODB, con sedes en Madrid y también acá en Miami. Pueden visitar nuestra página web cedes.academy para enterarse de nuestras actividades. Hoy tenemos como invitado muy especial, ya Viviana lo va a presentar, a mi querido amigo, un hombre muy admirado, el doctor George Kastner, ¿verdad? A propósito del tema de hoy, que es lo que decimos denominar ¿qué pasa en Israel? Y queremos, si es posible, tratar de entender, de comprender, de acercarnos un poco a esa terrible realidad que está afectando al pueblo y al Estado de Israel, al pueblo judío y al Estado de Israel. Así es, entonces, sí. Nos saltamos un poco en la efeméride para meternos en la contingencia, sobre todo vislumbrando la necesidad, que, como dice Alejandro, de poder comprender para que todos tengamos claro cuál es la dinámica que hay detrás de este conflicto, su historia y probablemente también sus repercusiones. ¿Te parece? Sí, y hay una efeméride cerca, en el año, el 6 de octubre, en el año de 1973, Egipto y Siria atacan a Israel dando inicio a la guerra del Yom Kippur. Entonces, allí podemos como que dar, o sea, hacer una referencia histórica, ¿verdad? Así que bueno, bienvenido George, bienvenida Viviana, bienvenidos todos. Viviana, tienes la palabra para presentar a nuestro querido George. Sí, no es fácil hacer una síntesis del currículum, así que me voy a saltar muchas cosas y voy a dejar aquellas que puedan ser más atingentes al tema que tenemos hoy. Entonces, George Kastner, PhD, consultor de estrategia y operaciones, reconocido internacionalmente, con experiencia en 26 países en los 4 continentes, es fundador y CEO, que ya aparece el logo atrás, de First GTK, una firma internacional de consultoría estratégica y de desarrollo de negocios. El Dr. Kastner es públicamente reconocido en diversos gobiernos y en múltiples organismos profesionales en Estados Unidos, Venezuela, Colombia, UK y China. También el profesor Kastner ha enseñado en 6 universidades en 9 países y actualmente está nombrado como profesor adjunto en la Escuela de Negocios de la Universidad de Miami. Esto entre una cantidad impresionante de artículos, de capítulos de libros, publicaciones, etc. Así que lo dejamos a todos cordialmente. Bienvenidos a este programa con George Kastner. Además puedo dar como corolario de la presentación de George, que es un hombre, es un ser extraordinario. Entonces, George, ¿qué pasa en Israel? En Israel. Nos sorprendió al mundo las acciones, lo terrible de las escenas, de la locura que se está viviendo en Israel, ¿verdad? Las amenazas ahora extendidas
al mundo entero por parte del grupo terrorista Hamas y recientemente a los días del propio Hezbollah. Hemos visto manifestaciones sorprendentes en el mundo, por una parte, de apoyo al Estado y al pueblo de Israel, y por otra parte, en el otro lado, el fanatismo volcado a las calles en una danza macabra, celebrando la muerte y celebrando el terror a nivel mundial, ¿no? Entonces, si bien se reconoce que es una zona, el Oriente Medio en general, en donde los conflictos están a la orden del día, y toda esta realidad que se va dando muy recientemente, a partir de 1948, de la creación del Estado israelí. Bueno, pero hoy en día, de paso, a días de concretarse la firma de un tratado, de un acuerdo de paz entre Israel y Arabia Saudita, es decir, que uno no puede divorciar una realidad de otra por parte de este ataque terrorista en contra de la población civil, como todo terrorismo de Hamas. Entonces, en líneas generales, ¿qué pasa en Israel, George? Buenas tardes. Muchas gracias por invitarme y gracias por las palabras de todos ustedes. Viviana, hiciste un muy buen trabajo saltando cada 6 líneas y eso te ayuda. Entonces, de esa manera podemos resumirlo mejor. Por aquellos que están en aquella parte del mundo, también estoy trabajando hoy en día con la VIU, que es Valencia International University en Valencia, que todas sus enseñanzas son online y eso facilita la cosa. Pero regresando o llegando al tema, la manera sencilla de obviar la respuesta es decir no sé, pero no sería del todo correcto. No sé qué pasa en ese momento, no sé qué pasó en los últimos días, no sé qué va a pasar, pero para cada uno de esos temas tengo algunas ideas y algunos pensamientos, y por favor interrúmpanme cada vez que algo no está claro, si tienen algunas preguntas. Y es importante también para la audiencia saber que yo no soy politólogo y estoy hablando en contexto de un ciudadano más o menos informado con cercanía a Israel. Yo soy israelí, llegué a Israel cuando tenía 2 años, viví en Israel hasta después de la guerra de Yom Kippur. Era soldado activo de servicio militar obligatorio durante 3 años y 8 meses en la guerra de 6 días. Mi unidad estaba en el Golán. En la guerra de Yom Kippur fue reservista, no participé, digo yo, gracias a Dios, en ninguna actividad militar. Y todo lo que les voy a compartir de mis pensamientos y aclaratorias están motivados por 2 cosas que ustedes deben saber de mí. Una, no me gusta el ejército. No me gusta el ejército en ninguna parte del mundo. Y 2, prefiero poder resolver conflictos con llegar a un acuerdo, como una negociación. Pero para llegar a esa situación, en el otro lado hay que encontrar contrapartes que tampoco le gusta el ejército y que también buscan una negociación o un acuerdo que lleva a los lados a regresar. No vale exactamente la comparación, pero todos nosotros tenemos amigos o lo hemos vivido en carne propia que han pasado por la mala y poco confortable situación de divorciarse. Cuando los lados se pusieron a hablar y conversar, llegaron a un acuerdo, y cuando un lado quería todo, el otro lado no quería dar, nunca llegaron a un acuerdo y todo el mundo sufrió. Entonces hay que tener una condición previa de querer llegar a un acuerdo. Eso se ha logrado. Se ha logrado con Egipto, se ha logrado con Jordania, se ha logrado con los países del Abraham Accord, se ha llegado a días de firmar un acuerdo de Arabia Saudita. ¿Que tomó tiempo? Así es, negociaciones toman tiempo. Acuerdos toman tiempo, pero acuerdos requieren que cada lado esté dispuesto a ceder. A raíz de los acuerdos de Oslo, que tienen 10 o 11 años, Israel entregó a Gaza, a toda franja de Gaza, a pesar que allá había establecimientos de ciudadanos israelíes
y muchos de ellos religiosos porque estaba cerca a la montaña que supuestamente es la montaña central del Sinaí. Correcto. Y a pesar de eso, el gobierno, respetando su acuerdo, los sacó a veces a fuerza y entregó a la Franja de Gaza. En ese momento, la Franja de Gaza estaba bajo el mandato del Fatah, que era dirigido por Arafat, y de hecho a raíz de esos acuerdos de dar y recibir y dar entre Arafat y Yitzhak Rabin, los dos fueron nominados y recibieron el Premio Nobel de Nobel la de la Paz. Paz. Sin embargo, poco tiempo después, con apoyo en ese momento relativamente tímido de Irán, se estableció Hamas en la franja y en supuestas elecciones locales, Hamas tomó control del gobierno local. A pesar de eso, durante esos años, Israel mantuvo su compromiso del suministro eléctrico, del suministro de agua y de ofrecer empleo cuando era posible a personas que vivían allá. De hecho, el promedio era de 20,000 trabajadores que cruzaron a Israel, ida y vuelta básicamente todos los días y algunos semanalmente, con salarios completos y con una exportación continua de productos agroindustriales y de productos agrícolas directamente. Esa situación se mantuvo abierta hasta el sábado. El sábado en la noche se cortó el agua, el sábado en la noche se cortó la electricidad, nadie pudo entrar a Israel, excepto esos terroristas. Después de ese momento nadie pudo regresar a Israel y a su vez tampoco hubo exportación de ningún tipo hacia Gaza. Ayer vino la noticia que se le acabó el combustible para sostener sus propias fuentes de generación eléctrica. Hay problemas serios de carencia de agua y posiblemente la base central de alimentación propia es la pesca y quizás algunas reservas de importación de otras partes del mundo. Por cierto, es importante saber que el agua, la electricidad y la exportación de alimentos de Israel a Gaza es gratuita. No fue bajo ningún acuerdo de importación y exportación, fue entrega y suministro gratuito. En Israel se formó un pensamiento que esa situación es sostenible y que las distintas actividades que han venido ocurriendo eran actividades puntuales de algunas pequeñas celdas de células de distintos grupitos dentro de Gaza, de Hamas o quizás de otros que cruzaron la frontera o mandaron cohetes y como ustedes saben, constantemente había disparos de cohetes que cayeron en distintos poblados de Israel. Eso pasó también con menos frecuencia y menos intensidad desde el norte. Alrededor de Israel ocurren varias cosas importantes. En el oeste está el Mediterráneo, el agua. En el este está Siria, Jordania. En el suroeste, Gaza y la parte de la frontera con Egipto, y en el norte, Líbano. Con Jordania y con Egipto hay acuerdos claros y el hecho es que ellos no participaron y Egipto se pronunció muy fuertemente contra lo que hizo Hamas, Jordania no. Jordania le es más difícil porque llamémoslo el presidente de los palestinos, vive en Amán, en Jordania, y hay unas relaciones continuas con ellos, porque hay muchísimos palestinos que salieron de los territorios anexados a Israel después de la guerra de 6 días hacia Jordania, hacia Siria también. Está la Gaza Franja y en el norte está Líbano. Líbano era Europa del Medio Oriente y poco a poco se convirtió territorio de Hezbollah. Hezbollah es un movimiento terrorista apoyado de distintas maneras que supongo son financieras y militares por Irán. En Gaza está Hamas
y está el yihad islámico, apoyados definitivamente por Irán y entrenados por mucho tiempo por Irán. Y en Siria hay una presencia activa de Irán, producto de la historia de la guerra interna en Siria y con los americanos y otros involucramientos. Eso quiere decir que tienes un país que no tiene muchos amigos alrededor. Yo no puedo decir que Egipto y Jordania, o ni siquiera los países del Acuerdo de Abraham, son amigos, solamente que son avanzados en su pensamiento y abiertos. Hoy en día encuentras entre ellos también gente que básicamente manifiesta que ellos no ven la causa y la razón, que no sea política, de las demandas de los palestinos, cuando tienen en Israel generales palestinos en el ejército, tienes médicos, tienes cabezas de facultades en la universidad palestinos y otros que son árabes no palestinos. En el parlamento israelí hay 5 árabes, uno de ellos palestino. Entonces, hay una caracterización de amalgamación de la sociedad que muchos desde afuera no le dan importancia y no lo ven. Y no le dan importancia por una equivocación muy grande que oyes por televisor constantemente. A Israel lo llaman el país de los judíos, pero en Israel hay 1.200.000 aproximadamente ciudadanos cristianos y 1.300.000 aproximadamente ciudadanos árabes, musulmanes de todo tipo. Entonces, eso es aproximadamente el 20, 22, 25% de la población. Entonces, no te puedes referir al país de los judíos. Yo no conozco ningún otro país que se refieren a él como el país de los cristianos, de los católicos, de los protestantes, de los musulmanes, y le están dando una matiz religiosa. Eso tiene razones históricas y razones del presente. Las razones históricas, que no hay que entrar en detalle, excepto un punto que voy a decir, es la Segunda Guerra Mundial y lo que llamamos durante mucho tiempo campos de concentración. No eran campos de concentración, eran campos de exterminación. Y a pesar que lo podemos comparar con muchas otras guerras, es la única guerra conocida, registrada, donde había una estrategia sistemática de liquidar miembros de una religión. Eso era una línea política, militar y estratégica. ¿Por qué menciono esos 2 puntos? Porque Hamas, Hezbollah e Irán tienen la misma línea. Ellos quieren primeramente liquidar judíos donde estén en el mundo y segundo, liquidar y atentar contra todos que no son creyentes en el Corán. Sin embargo, están doblando, explicando, modificando esa palabra de creer en el Corán a su conveniencia. Porque en el Corán, por ejemplo, expresamente protege a los niños, a los ancianos y a las mujeres. Obviamente, mujeres que cumplen con sus reglas, independientemente si uno esté de acuerdo con ellas o no. Son sus reglas. Nosotros judíos comemos kasher, no voy a entrar a la definición, eso no quiere decir que otros tienen que comer kasher. Y no hay ningún intento de obligarlos que se aceptan esas características de tradiciones y hábitos religiosos o tradiciones de hogar. De la misma manera, los musulmanes comen lo que se llama halal, que es muy similar al kasher. De la misma manera que tú cumples todos los reglamentos de tu religión y creencia, tienes que proteger a las mujeres, los niños y los ancianos. Lo que pasó sábado y después domingo en Israel, evidentemente eso solamente aplica a conveniencia contra su afán de matar a judíos. ¿Por qué comienza con Israel? Porque allá hay cerca de 7 millones de judíos, que es la concentración de judíos más grande, y está allá como una espina que no se la pueden sacar. A pesar contexto, que le han dado todo tipo de oportunidad de acoplarse y relacionarse. Correcto. Perdón. Pero en este contexto que tú nos estás explicando justamente, entonces, ¿cuál sería, crees tú, la motivación del ataque que comienza el sábado? ¿Sería una primera fase de este interés de exterminio de judíos o hay otros intereses también detrás? ¿Qué explica que haya ocurrido, digamos?
Sobre todo porque ahora hay una amenaza también contra cristianos. O sea, las últimas declaraciones extienden la amenaza a los cristianos. De hecho, le pusieron fecha y dijeron que Exacto. el mundo esté alerta para el 15 de octubre, que es en 3 días. Y lo ha hecho el líder de Hamas, que es otras características que hay que entender. Yo no sé exactamente la respuesta que tú me haces, Viviana. Yo no la sé. No la sé porque no estudié suficiente su historia y no la sé porque nunca he vivido entre ellos. Pero lo que sí sé son varios otros elementos que hay que explicar. Primeramente, es un error garrafal de hablar de los musulmanes como una sola agrupación. Exacto. Eso es correcto. Sí. Hay musulmanes hay gente súper radical que no representa nada sino el afán de destrucción, no importa hacia dónde esté dirigido, que lo hacen con la bandera de su religión, pero realmente no representan la religión. Hay un grupo que es de movimiento político afín a la religión, y hay un grupo que son gente como ustedes, como yo, que sencillamente son de la religión. En Indonesia viven 600 millones de musulmanes. Tú nunca has escuchado ninguna dificultad sociopolítica o económica con ellos. En el norte de India vive una cantidad muy grande de musulmanes. Nunca hubo ninguna caracterización. Y el hecho es que también en varios países árabes, que al menos en los últimos 20 años no hubo ningún problema. Entre los palestinos hay una agrupación muy extrema que ha sido indoctrinada desde edad de niños. Yo recuerdo muy bien que justo después de la guerra de Yom Kippur, cuando todavía había terroristas suicidas, entrevistaron a un señor de Gaza que su hijo de edad tierna explotó con una bomba amarrada a su cuerpo por supuesta voluntad propia. Y cuando le entrevistaron al papá, él dijo que está muy orgulloso de lo que pasó y en la casa tiene 6 bombas más. Y estaban sus hijos al lado de él. Entonces, cuando tú tienes esa manera de pensar, estás evolucionando toda una generación que celebra la muerte y no celebra la vida. Así es. Nosotros, del lado de Israel, celebramos la vida. Después, en 1948, cuando el Estado de Israel se declara como un Estado autónomo, donde los judíos encuentran una raíz o un ancla para tener la semilla de un Estado propio que crezca democráticamente. Y la realidad de hoy, como manifesté, cuando tienes árabes en el parlamento, cuando tienes palestinos en el ejército, etcétera, que por cierto hay también muchos católicos en el ejército. Entonces hay unos elementos de llegar a Jerusalén y encontrar lugares similares uno al lado del otro de los 3 cultos religiosos más importantes en el mundo, haciendo lo suyo, cada quien como lo siente y como quiera. Siempre hay unas semillitas que son buscando influenciar, pero generalmente 20 años que no había directa noticia de esa naturaleza. Entonces, dentro de ese contexto, no podemos hablar de musulmanes, sería un error garrafal. Y tampoco podemos hablar de lo que pasó en la guerra de Yom Kippur. Era una guerra entre ejércitos. Esta no es una guerra entre ejércitos. Claro. Eso es Ningún fundamental. ejército entró a Israel. Ningún ejército trató de tener conflicto militar o bélico con Israel. O de ocupar Son territorio. movimientos subversivos, terroristas, motivados por odio profundo, cuyo logro es bailar cuando queman una persona, o cuando degollan 40 niñitos tiernos, o cuando llevan rehenes los niñitos y lo mantienen dentro de unas jaulas de gallinas y lo celebran y lo ponen en los medios sociales. Entonces, ese afán de destrucción de lo que se le viene en el camino, que no le permite imponer bajo cualquier criterio su manera de pensar, se convierte en ser terrorismo y no un ataque bélico de guerra en guerra.
Quedan Eso 7 es lo que minutos. nos lleva a la situación que Nos tenemos. quedan 5 minutos. Mira, 7. George, en algún momento estuve muy cercano y leí mucho alrededor de un intelectual que nació en Israel, era palestino, se crió en Egipto y tenía una gran preocupación él decía que era necesario construir un proceso de paz en Israel, es Edward Said, ¿no? Lo debes haber leído, seguramente lo has. Él planteaba la tesis, en algún momento planteaba la tesis dentro de toda su preocupación por encontrar un camino, una vía, que era el Estado binacional allí como solución a esa realidad. Posteriormente, Said evoluciona dentro de sus conceptos y dentro de sus posiciones, escribió una obra maravillosa que se llama Orientalismo, y en esa obra maravillosa él dice que las dos religiones tienen el mismo fundamento, el mismo criterio, es Antiguo Testamento, y sobre esa base ahí estaba el punto sobre el cual se podía edificar un proceso efectivo de paz. Él aplaudió mucho las firmas, los acuerdos de Arafat y Rabin. En su momento estuvo presente en eso, era un intelectual comprometido con eso. Hoy la pregunta es porque viene de hoy en día. Tú conoces bien la situación, esas posiciones, ya para ir cerrando, esas posiciones que no son tan extremas como bien decimos por allí. Tenemos que ir un tanto apartándonos de las ideologías de extremas y empezar a creer en institucionalidad y en los acuerdos. Entonces, tú en medio de esta locura que se está viviendo hoy, tú avisoras una posibilidad, una vía, un camino, una salida, una puerta posible, una esperanza más o menos sustentada por acuerdos de intelectuales, y te lo digo, en el contexto actual, en esta locura que estamos viviendo ahora. La esperanza con los sucesos recientes se ha alejado muchísimo. En el pasado, yo no entiendo muy bien qué se quiere decir binacionalismo. Si se refiere a dos países separados bajo algunas fronteras y autogestión y sus gobiernos independientes, esa solución estaba en la mesa desde hace muchos años, y el único lado que no estaba de acuerdo constantemente era el lado palestino. No necesariamente jamás, sino en el lado palestino. Sí. Y una de las dificultades geográficas que en alguna oportunidad ellos querían, bueno, vamos a tener esa realidad, pero vamos a tener un país en el lado oriental de Israel, con Jerusalén en el lado nuestro, y otra parte del país en Gaza dominada por nosotros. Correcto. Bueno, eso no es viable. Eso es como, imagínate tú que la mitad de tu país está en un lado y la otra parte de tu país en el otro lado, y de los dos lados hay una historia no muy positiva. Entonces, eso se llegó a esas situaciones y ninguna de las ofertas se ha aceptado. El único que puso una oferta así en la mesa de cierta característica que no floreció tampoco era Trump, el expresidente Trump. La otra cosa es que tú dijiste 4 minutos. Las dos religiones vienen de la misma raíz. No raíz. Muchos árboles vienen de la misma raíz, pero no crecen de la No misma crecen raíz. igual. Porque Ni dan los mismos frutos. Ni da los mismos frutos, Claro. porque depende mucho del abono, depende mucho cómo lo cuidas, depende mucho cómo lo cultivas. El pueblo judío en el mundo tiene 179 premios Nobel. Yo no voy a mencionar nada del pueblo musulmán, pero per cápita es el más alto del mundo. Es un producto de culto de vida. Tienes que estudiar, tienes que dedicarte, tienes que aprender, tienes que contribuir a la humanidad. Y yo puedo encontrar autores maravillosos musulmanes. Khalil Gibran, como ejemplo. Maravillosos. Pero, ¿cuántos? ¿Y en qué contexto? ¿Y en qué forma? Yo tenía una alumna egipcia en Dubái que me decía que su mamá va a dar ahorita clases y participar en investigación en la Universidad Hebrea en Jerusalén,
y cada vez que regresa a Cairo, ellos no le creen que la tratan bien. Hasta que un día su papá fue con la mamá y regresó y dijo, es una maravilla, es mucho mejor de lo que hay experiencias en otras partes. Entonces ella me preguntaba a mí si a mí me enseñaron a odiar árabes. Entonces, ese conflicto de cultura de joven nos lleva a unas situaciones que la lupa con la cual vemos o los lentes con la cual vemos las realidades es muy distorsionada como esos dos árboles de frutos distintos. Así es. Yo creo que en el corto plazo va a haber una guerra horrible en el sur, una guerra muy complicada y posiblemente dedicada a exterminar a Hamas. No a debilitarlos, sino a exterminarlos, de forma que no puede levantar cabezas de nuevo, porque la culebra hay que matar desde la cabeza y no desde la cola. Bien, por supuesto nos faltaría toda la tarde de conversación para aproximarnos a tener una referencia válida para entender esa realidad que ahorita impacta Israel y que comienza a extenderse ya por toda la región del Oriente Medio. Nuestro agradecimiento a George Kastner y a CEDES y al Observatorio de la Diáspora Venezolana y a Ojo con Eso, que transmitimos a través de su canal, que nos acompañan en este programa de hoy, muy lamentable programa, en realidad, pero que hay que tratar las circunstancias y las realidades. Yo para despedir el programa les quiero leer un pequeño párrafo del profeta Ezequiel que dice, esto dice el Señor, : voy a recoger a los israelitas de las naciones a las que se marcharon. Voy a congregarlos de todas partes. Los haré un solo pueblo en mi tierra, en los montes de Israel. No volverán a ser dos naciones, ni volverán a desmembrarse en dos reinos. Yo tengo esa esperanza con la humanidad. Nosotros Amén. acá en Ojo con Eso Televisión también, y queremos ponerles a la orden en este canal para que cuando lo requieran sigamos tocando el tema, porque es histórico, es aleccionador y estamos en una circunstancia que amerita que el mundo conozca que hay el bien y el mal y que debemos luchar por el bien siempre. Gracias por su tiempo. Muchas gracias por invitarnos a los tres. Gracias, hasta luego. Hasta luego, adiós. Una producción original de Invierne Corp y Ojo con Eso TV. Cuadernos políticos, ayer y hoy. Una revisión crítica de los hechos históricos, su impacto en el mundo y la realidad de Iberoamérica hoy. Con el historiador Alejandro Oropesa. Nuevos episodios todos los lunes por este mismo canal. Ojo con Eso TV, porque la información tiene distintos ángulos. Bienvenidos.